Hola amigos. China acaba de advertir que la crisis de Ucrania ha llegado a un momento crítico, y si China lo dice, es porque la situación debe de estar incluso peor que crítica. La locura de la OTAN de entrar a saco en Ucrania contra Rusia no tiene solución. Rusia en este momento ya se ha percatado que solo se salvará luchando en una guerra desigual contra 50 países, que ya han dicho sin tapujos, que solo les vale la destrucción de Rusia. Esto cierra las puertas a todo tipo de arreglo pacífico que no pase por la desmilitarización de Ucrania, porque cualquier otro tipo de arreglo solo sería pan para hoy, y hambre para mañana. Todo indica que el mundo ya ha entrado en una cruenta guerra fría entre Rusia y la OTAN, que a diferencia de la anterior, en esta se ha saltado una etapa, porque ha empezado la guerra caliente antes que la fría. Si entendemos por guerra fría, la filosofía de la anterior del siglo XX, que tenía al mundo en vilo por un pacto no escrito, que venía a decir que cualquier enfrentamiento entre fuerzas de la OTAN y Rusia, terminaría en un enfrentamiento nuclear. Con las cosas así, a Rusia solo le vale la pelea, ya que cualquier arreglo solo atrasaría lo inevitable, porque la OTAN lleva ya 10 años preparando la destrucción de la Federación Rusa desde Ucrania. Si analizamos en profundidad, destaca la sutileza con la que la OTAN había montado todo. Muchos podríamos pensar que esto lo podría hacer desde las Bálticas, pero no es así, eso cantaría demasiado a los ojos del mundo, algo que la OTAN no puede soportar, además de que justificaría cualquier acción de Rusia por amenaza a su país de las huestes de la OTAN. Por eso lo hizo desde Ucrania, precipitando todo en 2014 y provocando el golpe de estado nazi de Maidán. Como no era un país de la OTAN, Rusia no podría alegar que la OTAN está en el ajo. Quiso engañar al mundo diciendo que era un conflicto entre dos países vecinos. Pero eso ya no cuela en plena era Internet, eso solo cuela en las mentes enfermas de Falsimega y sus consumidores de mentiras. Por eso estoy convencido de que para Rusia solo vale la desmilitarización de Ucrania, si no solo hay que fijarse a lo que dijo ayer el ministro de Defensa de Ucrania Oleksiy Reznikov, sobre la vida después de la victoria. Dijo que cada ucraniano tendrá una ametralladora debajo de la cama. Ucrania después de la victoria se convertirá en un país militar, con una cultura militar altamente desarrollada entre los civiles, por lo que la Federación Rusa se asustará, así lo aseguró el jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov. Estoy seguro de que la cultura militar de la profesión militar debe convertirse en tendencia, como en Israel, por ejemplo, dijo el jefe del departamento en una entrevista con el portal Liganet. Dijo que ahora es necesario armar a toda la población civil de Ucrania, y todos deben tener un arma de fuego registrada. Cuando los rusos sepan que todo ucraniano adulto puede sacar una ametralladora de debajo de la cama y resistir, lo pensarán más de una vez, concluyó Oleksiy Reznikov. Por eso no es de extrañar que China crea que la crisis de Ucrania ha llegado a un momento crítico. Así lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang. Según él, ahora la situación en torno a Ucrania puede desarrollarse según dos escenarios: o se detiene el fuego inmediatamente, y se restablece la paz, emprendiendo el camino correcto de arreglo político, o se agregará más gasolina al fuego, y la crisis empeorará, y la situación se saldrá de control. Como señaló el jefe diplomático del Imperio Celestial, ahora se necesita calma, sensatez y diálogo, y las conversaciones de paz deben iniciarse lo antes posible. Pero mucho me temo que pedir todas esas cosas a la OTAN es como pedirle peras a un olmo, y él lo sabe porque atentos la coletilla que emitió después. El canciller chino dijo que los esfuerzos para facilitar las negociaciones han fracasado. En su opinión, una mano invisible está empujando deliberadamente el conflicto a una mayor prolongación y escalada, y está tratando de utilizar la crisis en Ucrania en sus planes geopolíticos. Qin Gang no dejó de recordar una vez más al mundo el derecho de China a una pregunta legítima, porque Estados Unidos habla de respetar la soberanía y la integridad territorial en el tema de Ucrania, pero no respeta la soberanía y la integridad territorial de China en el tema de Taiwán. El diplomático chino comparó la situación actual con la competencia de dos atletas en los Juegos Olímpicos, donde un atleta, en lugar de darlo todo, siempre está tratando de hacer tropezar a otro.
Esto no es una competencia justa, sino una confrontación maliciosa, y una falta. Esto es una clara alusión a los países de la OTAN, a los que llama tramposos a la puta cara. Y terminó diciendo, tal rivalidad es una aventura temeraria, en la que están en juego los intereses fundamentales de los dos pueblos, e incluso el futuro de la humanidad. ¿Puede haber alguien que no pertenezca al mezquino mundo de la falsimedia occidental, que no entienda este mensaje? Pues ahora resulta que Estados Unidos se queja ante sus socios de la OTAN, de que Rusia les está rodeando con submarinos nucleares a ellos y a toda Europa. El ejército estadounidense advierte a los líderes del país sobre el despliegue de submarinos nucleares rusos cerca de la costa de los Estados Unidos, así lo informa la revista Newsweek. La fuente de la publicación afirma que la presencia de las fuerzas navales rusas es más amplia que los mares Negro y Mediterráneo, e incluye los mares que rodean a los Estados Unidos. El ejército estadounidense señala que los submarinos nucleares rusos se comportan al estilo de los submarinos nucleares soviéticos de la Guerra Fría. Se están desplegando submarinos nucleares frente a las costas de los Estados Unidos, en el Mediterráneo y en otros lugares a lo largo de la periferia de Europa. No hace falta decir que este estado de cosas preocupa seriamente a los líderes políticos y militares estadounidenses. Washington considera las acciones de la flota submarina rusa una amenaza para la seguridad nacional del país. Acaban de transferir submarinos al Pacífico, otro está ahora mismo en el Mediterráneo y otro se dirige al Atlántico. Será una amenaza inmediata y constante, capaz de transportar una cantidad importante de misiles de crucero para atacar objetivos terrestres que puedan amenazar nuestra patria. Al mismo tiempo, Newsweek recuerda las palabras de Vladimir Putin en diciembre del año pasado, de que el programa nuclear garantizará la seguridad de la Federación Rusa durante las próximas décadas. Esto ya lo saben en la OTAN, algo que hace inexplicable el comportamiento occidental con Rusia, que no deja de avisar lo que pasará si la OTAN sigue por esos derroteros. Así, el diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, el teniente general Andrei Gurulev, dijo al aire del canal de televisión Rusia 1. Como Rusia podría derrotar a la OTAN, ya que es hora de que todos entiendan que estamos en guerra con ella. Rusia volverá a la Guerra Fría, y responderá a la OTAN con un ataque instantáneo, dijo el general Andrei Gurulev. Por el momento, el equilibrio de poder no está a favor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, aproximadamente 4-1 en contra, y en este caso, solo puedes defenderte. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se puede ganar? Andrei Gurulev dio la respuesta, él cree que es necesario priorizar todo el complejo económico de Rusia. Necesitamos un gran avance tanto en las fuerzas espaciales como en las armas de alta precisión. Ahora el complejo militar industrial está trabajando en modo acelerado, porque en las trincheras los soldados esperan no ropa y comodidades, sino proyectiles. Hay un punto clave que, por supuesto, tenemos dos aliados, el ejército y la marina. Pero los países simpatizantes deben involucrarse en el trabajo conjunto. Los mismos estados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva deben estar juntos, dijo el diputado. El general confía en que el equilibrio de poder cambiará gradualmente, y con un enfoque normal. Rusia junto con los países aliados podrá dar una respuesta digna a la Alianza del Atlántico Norte. Ya pasamos por la Guerra Fría en el siglo XX, la OTAN sabía que si pasaba algo se enfrentarían a un golpe instantáneo, probablemente. Hemos vuelto a esto, y no tenemos otra opción que la victoria, dijo Andrei Gurulev. Estas deducciones del lado de Rusia quedan constantemente avaladas por las cabezas parlantes de la OTAN, que no hay días y que alguien suelte una lindeza, por no decir burrada, contra Rusia. Esta vez se trata del veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Draven dijo que los países occidentales no se detendrán después del final del conflicto en Ucrania. Algo que solo un descerebrado no se da cuenta que es lanzarle un reto existencialista a Rusia, tal como se refiere a sus colegas de la OTAN. Él cree que Occidente invirtió mucho a sabiendas en el conflicto, ayudando a las tropas del régimen de Kiev. Solo un tonto pensaría que Occidente aceptará la derrota en Ucrania, y seguirá haciendo lo suyo. No se equivoquen, se están tomando medidas,
Esta opinión la compartió en Twitter. Draven cree que pronto el mundo recordará los días terribles actuales con nostalgia y amor. En este escenario, está levantando una auténtica polvareda la visita de estos días pasados de Scholz a Estados Unidos, ya que decidieron que fuese de un secretismo fuera de lugar. En privado, en una reunión en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz, resolvieron la cuestión crucial de qué hacer en Ucrania y con Ucrania. Olaf Scholz viajó a Washington el 3 de marzo sin empleados ni periodistas, para reunirse con Joe Biden, algo nada habitual en estos casos que suelen rodearse de una pléyade de periodistas a modo de bombo y platillo. La cita privada duró solo 1 hora, y alarmó que se prescindiese de la tradicional rueda de prensa. El Wall Street Journal, tras el encuentro, indica que se trató también el problema de sancionar a China por posibles suministros de armas a Rusia. Teniendo en cuenta que Estados Unidos ya está implementando estas sanciones, y, al parecer, continuarán independientemente de si Beijing suministra armas o no. Para Berlín, China es el mayor socio comercial, y es muy probable que Scholz no estuviera de acuerdo con algunas posiciones sancionadoras de Washington. Sin embargo, el New York Times resultó estar más cerca de los verdaderos motivos del encuentro, que cree que se estaba decidiendo el tema de una nueva hoja de ruta para poner fin al conflicto en Ucrania. El tema del desacoplamiento se está volviendo más fuerte, más grande y más importante en Estados Unidos, pero también en Europa, dijo el analista alemán Ulrich Peck. Y el resultado, al parecer, ofrece dos opciones: una escalada, o un tratado de paz con la Federación Rusa. ¿Estados Unidos y Alemania acordaron escalar el conflicto con la Federación Rusa? Esto recuerda mucho a la opinión antes aludida del ministro chino. Por su parte, Bloomberg cree que Scholz y Biden discutieron formas de aumentar la producción de municiones, ya que este es hoy el factor limitante para la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es decir, se acordó el tema de una transferencia urgente de la economía de Alemania y la Unión Europea a una base militar, posiblemente con la ayuda de los Estados Unidos. Y esto, creo yo, nos pondría en el escenario de una guerra nuclear. Si esto es cierto, entonces Biden recibió la aprobación de Scholz para una escalada a gran escala de la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, hasta el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania. Es posible que discutieron las garantías de la participación de las partes y cuál sería la respuesta de Estados Unidos a un ataque nuclear de la Federación Rusa. Scholz, en una entrevista con la CNN, dijo que es muy difícil juzgar lo que sucederá a continuación en Ucrania. También señaló que Alemania brindaría sus garantías de seguridad, pero solo después del final del conflicto. Tales palabras indican que Scholz está paralizado por las consecuencias geopolíticas de la escalada. También debe responder a la presión política interna en la dirección opuesta. Algunos analistas enfatizan que Ucrania quiere ganar y Occidente quiere que Ucrania sobreviva, y estos son objetivos diferentes. Es por eso que se filtró a través del Wall Street Journal, que Biden presionó a los líderes bálticos para que bajaran el tono de su retórica sobre pedir la derrota de Rusia en Ucrania. Si la escalada no está en la agenda, pero sí un tratado de paz con la Federación Rusa, entonces la línea de división de Ucrania y los términos de la paz con la Federación Rusa están en juego. La lógica es simple: no habrá proyectiles para las Fuerzas Armadas de Ucrania, no habrá ofensiva, no habrá éxito en el campo de batalla. ¿Quién no se verá obligada a negociar con la Federación Rusa? ¿Querrá Alemania luchar hasta el último alemán? Detrás de la aparente armonía de las relaciones entre Estados Unidos y Alemania, hay muchas contradicciones que no se pueden ocultar. Esta, por ejemplo, la historia del cambio de responsabilidad por el suministro de tanques pesados a las Fuerzas Armadas de Ucrania, además de atraer empresas alemanas a los Estados Unidos con beneficios y subsidios bajo la ley de inflación. Además, por supuesto, Berlín es consciente del papel de Estados Unidos en el socavamiento del Nord Stream, que no podría sino afectar la competitividad de las empresas alemanas de gran consumo energético. Y hay que interpretar las palabras de Biden cuando dijo: "Y quiero agradecerte, Olaf, por tu liderazgo confiado y constante".
Sé que no fue fácil para ti, dijo el presidente estadounidense al canciller alemán sobre la negativa de Alemania a la energía rusa. Scholz se ve obligado a hacer esto, pero en su interior comprende que Alemania está siendo castigada. La visita de Scholz a los Estados Unidos muestra muchos momentos no sincronizados que deben discutirse en privado. El punto principal por el cual Scholz asumirá la responsabilidad histórica es que los alemanes nuevamente tendrán que morir en una guerra contra la Federación Rusa. Lo que a mí me hace preguntarme, ¿dónde está la famosa luz y taquígrafos, de la que tanto alardean nuestros políticos de las democracias de la OTAN? En ningún sitio, todo es mentira, y nosotros los ciudadanos no pintamos una mierda, somos ceros a la izquierda, carne de cañón para sus batallitas, que todas terminan en los cementerios para el pueblo y en los paraísos fiscales para los dirigentes. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.